Webinar en el que hoy vamos a hablar sobre EA Evals, ¿vale? ¿Qué es esto de la evaluación NIA? Mi objetivo de hoy es que, de una forma, esperemos, bastante dinámica, nos vayamos de aquí con la respuesta de, oye, ¿nuestro sistema basado en IA, o en un modelo, funciona realmente bien? Es una pregunta muy ambigua que vamos a desglosar y vemos cómo atacar con diferentes estrategias, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, antes que nada, yo soy Guillermo Rochavas, Engineering Manager, y bueno, pues ahora estoy empujando muchísimas iniciativas basadas en inteligencia artificial para automatizar muchísimos procesos de nuestro día a día en el desarrollo de software, y claro, muchos están basando en agentes. Entonces, me empecé a preguntar, porque ya tuve algún problema, de oye, ¿cómo puedo asegurar la calidad de las respuestas que da un modelo? ¿Vale? Y entra Ivals. Pero vamos a ir por partes. ¿Qué vamos a ver en este webinar? Vamos a tener tres bloques principales. En el bloque principal, un poco más teórico, pero cortito, vamos a ver, oye, ¿qué es esto de Ivals? ¿Vale? Vamos a sentar bases, seguro que muchos ya sabéis lo que es, pero yo quiero que nos alineemos y que partamos de aquí juntos, ¿vale? Para que todos estemos de acuerdo de qué estamos hablando. Una vez que sepamos qué es, tendremos una pequeña reflexión de decir, oye, ¿yo realmente necesito evaluar? ¿Vale? Con la información que tengo ahora. Si es que sí, vale, pues vamos a dar el siguiente paso. ¿Qué necesito para evaluar? ¿Vale? ¿Cuáles son las herramientas o estrategias que yo necesitaría? Y ello nos dará pie al segundo bloque. El segundo bloque es eminentemente práctico, ¿vale? Utilizaremos Google Colab para ir, bueno, casos de uso que he preparado para que podamos cacharrear, jugar un poquito con las diferentes técnicas, ¿vale? Cuando pensé este webinar, yo tenía la palabra técnica siempre en la cabeza, pero me gusta más la palabra em, estrategias, ¿vale? Estrategias de evaluación, ¿vale? Más que técnicas. ¿Por qué? Porque cada uno de estos puntos evalúa de una forma diferente, con unos objetivos diferentes. Entonces, para mí son más estrategias, ¿vale? Vamos a ver una de las cuatro primeras, ¿vale? Porque la última es intervención humana, ¿vale? Con código, cómo podemos evaluar diferentes respuestas de diferentes modelos en diferentes casos de uso, ¿vale? Además, como vamos a poder desarrollar en directo, si os animáis a que hagamos pequeñas pruebas o pequeñas modificaciones de los casos de uso que yo tengo montado, sentiros libres cuando estemos en esa parte de levantar la mano, ¿vale? Y si yo no os veo, bueno, pues Miriam me echa una mano y os da paso, ¿vale? Una vez que le pegamos mucha caña a todas las estrategias, ¿vale? Y ya sepamos usarlas, vamos a pasar a verlas más en detalle, de decir, vale, más un detalle más estratégico. Vamos a compararlas entre ellas. Vale, ya sé cómo funciona cada uno, pero ¿cuál debería usar, no? Em, Vamos a hablar del ciclo de vida de una evaluación. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo funciona el ciclo de vida de una evaluación y cómo es de diferente a, digamos, mejor el ciclo de testing del software tradicional. Y nos vamos a volver a hacer un poco la misma pregunta al inicio con mucho más información. ¿Cuándo debería evaluar? ¿Vale? ¿Y cuándo no? Importante. Y si voy a evaluar, vamos a ver una matriz de decisión que os voy a compartir con vosotros de qué técnica debería usar, ¿vale? Para mi contexto y mi caso de uso. Al final daremos unas pequeñas pinceladas de, bueno, no hace falta reinventar la rueda y muchas de estas técnicas ya están implementadas mediante frameworks que algunos son open source, otros tienen planes de pago y podemos usar. Pues dicho eso, vamos al lío. Vamos con el bloque número 1. Durante todo el webinar podéis levantar la mano, me cortáis, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta, yo la respondo lo mejor que pueda. Vale, ¿qué es eso de IVAs, no? Bueno, aviso ya que como yo intento meter ya inteligencia artificial en casi en todo lo que hago en mi día a día, así como las diapositivas las he hecho a mano, no así las imágenes, ¿vale? Que además me ha servido para probar un sistema de IVAs que me he montado en paralelo de cómo espero la respuesta. Entonces, bueno,
¿Qué es eso de evaluaciones? Si vemos la definición teórica, pues sería es un proceso sistemático, ¿vale? De medir cómo de bien está funcionando un modelo, ¿vale? O una aplicación basada en un modelo. Es decir, al final los modelos de lenguaje tienen output, es texto, ¿vale? Em, y puede estar bien la respuesta, pero ¿cómo de bien? Ya sabéis que esos modelos no son deterministas y que, bueno, pues siendo una respuesta correcta, puede que no sea lo correcta que necesitamos. Echando una vista a los test clásicos en el desarrollo de software más tradicional, ¿vale? Sin meternos mucho más en detalle, antes siempre era con un software tradicional, oye, yo tengo un test y esto pasa o no pasa, no hay más. Esto está bien o está mal. Y está mal, tienes que arreglarlo, ver por qué está mal, ¿vale? Pero ahora, cuando tenemos aplicaciones, sistemas montados sobre donde el core es un modelo de lenguaje, no nos podemos conformar con un parece que funciona bien, por sensaciones, porque vamos viendo respuestas, porque los usuarios lo usan, porque nadie se ha quejado muy fuerte. La cosa es que el parece que funciona bien, deberíamos bajarlo a cómo de bien, ¿vale? Y ahí es donde entra las evaluaciones de IA. Vamos a poner un caso práctico, ¿vale? Para que veamos un poco esta capa donde nos puede ayudar. ¿Y por qué están cogiendo tantísima relevancia ahora que, bueno, pues esto obviamente ha explotado y está por explotar? Y recordad esa frase que dice que estamos conociendo la peor IA que vamos a conocer nunca, porque esto va a más. Necesitamos evaluar cómo de correcto es. Entonces, muchos de vosotros seguro que conocéis el juego de Jenga, ¿vale? Pues si yo tengo un sistema que no tiene, cuando lo necesite, una capa de evals, ya no te digo crear, sino actualizar este sistema o esta aplicación, es un poco jugar a Jenga, ¿vale? Estás jugando un juego en el que, bueno, a lo mejor arreglas una pieza, ¿vale? Eh, y caes otras. Vamos a bajarlo. Si cambio un prompt o el modelo base, ¿no? Algo así como, bueno, estoy apuntando a Gemini, venga, para me voy con OpenAI. A lo mejor estoy arreglando un error o teniendo unos beneficios, pero igual estoy rompiendo 10 cosas más sin darme cuenta. Entonces la torre se desmorona. ¿Qué nos permite los evals? El objetivo de tener una capa de evals es que podamos decir frases como, oye, he hecho un cambio que ha mejorado la precisión en un 15% y no ha aumentado el riesgo de alucinaciones, ¿vale? Una alucinación de una IA es, resumiendo mucho, pues cuando básicamente inventa datos por rellenar, porque no tiene contexto necesario, porque tiene que dar una respuesta, ¿vale? Vamos a dar un caso súper práctico. Vamos a imaginar que somos el CTO de una startup, ¿vale? Que ha lanzado un agente IA, un asistente legal, ¿vale? Inteligente. ¿Qué hace? Su función principal es resumir contratos, ¿vale? Hay una oportunidad de negocio que básicamente el resumen de contratos de muchísimas páginas lo tengan que hacer una persona, pues es una pérdida de valor, hay mucho error humano, mucho tiempo que se pierde, es algo que realmente una IA nos puede ayudar, ¿vale? Pero si no tenemos en un campo como es el legal, igual que puede ser la medicina o la seguridad, una capa de evaluaciones, pues es un juego peligroso. Imaginaros que en este sistema, ¿vale? Somos el CTO y nos viene el proveedor de nuestro modelo y nos dice, oye, subiros a la versión 2, ¿vale? Estáis en la versión 1 porque es mucho más rápido y encima es mucho más barato. Claro, se me abren los ojos, ¿no? Vale, cambiamos el modelo, hacemos un par de pruebas, las respuestas van bien, vamos a Pro. Pasa un día, incidencia crítica. Nos llama un cliente que la gente ha omitido una cláusula de rescisión millonaria en un resumen. Estoy llevándolo al caso extremo, ¿vale? Para que lo entengáis. Porque, ¿qué ha ocurrido aquí? Bueno, como no tenemos una capa de evals, no hemos detectado que, aunque nuestro modelo es más rápido, su capacidad de atención al detalle ha bajado un porcentaje, ¿no? Ha bajado un 10%. Y eso ha hecho cosas como esta, ¿vale? ¿Qué cosas más podrían ocurrir? Por ejemplo, con un cambio de modelo, si no tenemos una capa de evals, nos podríamos comer que empiece a alucinar más. Es decir, un caso práctico, pues en contratos de más de 20 páginas, el modelo empieza a inventar fechas.
¿vale? Para rellenar el resumen. Podría ser un caso. O el formato. Si no, imaginaros, no hemos especificado bien la instrucción del formato y no tenemos un IVALS que compruebe cómo quiero yo el formato, el modelo puede decidir que cambia a bullet points, ¿vale? En vez de párrafo, que es como estaba hecho. Y por lo que sea, esto lo tenemos integrado con un software del despacho de abogados, ad hoc, y rompe. ¿Vale? O sea, al final lo que quiero transmitiros es que un cambio pequeño, ya en software antes era peligroso, pues ahora más porque encima estamos teniendo la incertidumbre. Al final, yo necesito evaluar porque tenemos que pasar del parece que funciona, porque siempre va a parecer que funciona, ¿vale? De eso tenemos que llevárnoslos al sé que funciona, ¿vale? Tenemos que tener esa capa que nos ayude a eliminar la incertidumbre, el comportamiento impredecible de los modelos de lenguajes, ¿vale? Esto es lo más importante, ¿vale? Nuestro seguro de vida lo he dicho porque, bueno, aquí pongo una ilustración de el CTO cuando le comunican pues el error que acabamos de tener por cambiar de modelo, ¿vale? Entonces, es una capa que nos aporta seguridad, al final está relacionado con la calidad, pero sobre todo para controlar el comportamiento impredecible de los modelos de lenguaje, ¿vale? Entonces, si yo considero, por ejemplo, este señor pues considerará que sí que necesita esta capa, ¿qué es lo que necesito para evaluar? Vamos, tres pilares sobre los que las estrategias que vamos a ver a continuación se sostienen, ¿vale? Son el rendimiento y la precisión. Oye, ¿el modelo da la respuesta correcta? Eso es importante, ¿eh? Y no se inventa datos. Eh, ¿Cómo analiza y resume? ¿Vale? En caso de práctico que hemos visto, por ejemplo. ¿Qué precisión tiene? Seguridad y sesgos. Oye, ¿está exponiendo datos privados? ¿Está controlado que no lo haga? Imaginaros que es un ámbito médico. ¿Está tomando decisiones que no debería? ¿Vale? Y la robustez, ¿vale? Pues, oye, si le cambio una palabra en la pregunta, en el prompt, se confunde, la aguanta bien, la gestiona bien. Y oye, ¿qué pasa con las conversaciones largas? ¿Mantiene la coherencia? Todo esto al final nos lleva a que lo que tenemos que evaluar es si lo que hizo la IA, si la respuesta que generó es lo que debió hacer, ¿vale? Al final tenemos que decidir, como esto no es bien o mal, qué vamos a castigar y qué vamos a premiar, ¿vale? De tal manera que, bueno, aquí ya os voy adelantando, pues podemos hablar de puntuación, de test más deterministas, otros menos, porque podemos evaluar cosas como la exactitud, ¿vale? Es decir, oye, los datos son ciertos, el tono suena profesional o demasiado informal, esto puede ser importante según el contexto de negocio. La fidelidad, oye, está alucinando, se inventó algo que no estaba, y la latencia, ¿vale? Cualquier sistema tarda mucho en responder, ¿vale? Porque a lo mejor tengo que cambiar mi modelo, ¿no? ¿Vale? Y con todo esto, ¿vale? Es comunicaros que no necesitamos herramientas ultra complejas para iniciarlo. De hecho, ahora lo vamos a ver ya, ¿vale? Las herramientas que os voy a enseñar podemos empezar a usarlas desde el momento cero, ¿vale? Luego, obviamente, según el sistema se podrá complicar mucho, pero no necesitamos nada ultra complejo, una alta ingeniería, etcétera. Vale, pues vamos a pasar un poco ya a la parte menos aburrida, menos teórica, ¿vale? Las técnicas de evaluación. ¿Cuáles son las que vamos? Os voy a colar una última diapositiva antes de empezar. ¿Qué vamos a hacer, ¿vale? Porque os quiero presentar una metáfora que me gusta mucho, que es la metáfora de árbol. Al final, todas estas estrategias que os comento parten de una base común, tienen una misma raíz, ¿vale? Que es la calidad, ¿vale? Vamos a crecer desde una base común. Al final tenemos diferentes ramificaciones que son las diferentes estrategias. Podemos optar por estrategias más manuales, como puede ser la intervención humana, o podemos optar por estrategias más automatizadas, ¿vale? Para, por ejemplo, volumen. Pero también podemos apoyarnos en otros lenguajes. Entonces, tenéis que sentir la IA como un organismo vivo, ¿vale? Igual que lo sería la copa del árbol, ¿vale? La copa del árbol, aunque tiene una base que todos los árboles
de ese estilo son parecidos, pero la copa va creciendo según unas condiciones. Estos evals lo que nos permiten son nuestra herramienta para podar, para entendernos. El árbol es nuestro modelo, entonces vamos a ir podando y adaptando esa copa del árbol para que no se desvíe, para que crezca en la dirección correcta. ¿Vale? Eso es un poco el objetivo que perseguimos. Vamos ya con la primera regla de evaluación, ¿vale? La primera estrategia. La primera estrategia es el uso de reglas de evaluación. ¿Cómo podemos definirlo en una frase? Al final, ¿vale? Esto es un contrato de calidad para transformar la respuesta del modelo, que es texto libre, ¿no? Al final, en una salida predecible y segura. ¿Qué es lo que se queda en este tipo de reglas? Podemos mirar muchísimos puntos, ¿vale? Podemos ver la estructura, por ejemplo, ¿cómo es el formato de salida? ¿Es el formato que espero? Estamos hablando, por ejemplo, me devuelve un JSON, yo quiero un JSON, o me devuelve algo en Markdown, o simplemente es texto libre. Podemos controlar también la longitud, ¿vale? Porque según la respuesta, igual puedes usar directamente en un frontal y podemos romper, ¿vale? También podemos hacer reglas sobre el contenido. Vamos a ver bastantes casos de uso, pero pongo aquí dos, por ejemplo, que me encanta siempre nombrar, y es palabras prohibidas, ¿vale? Podemos tener ciertas palabras que no queremos que se generen en la respuesta, entonces queremos comprobarlo, y palabras esperadas o términos obligatorios. Por ejemplo, lo vamos a ver con el primer caso de uso, pues en un aspecto legal, yo quiero que hable de ciertos términos legales, ¿vale? Y no de otros, porque es importante no ser ambiguo. Estos test al final también son muy deterministas y podemos tener otros tipos, ¿vale? Que son con expresiones regulares, ¿vale? Que cumpla un conjunto de reglas, o incluso match exacto de 100%, ¿vale? Es decir, que la comparación sea totalmente exacta. Entonces, voy a dejar compartir esto y comparto mi pantalla ahora. ¿Vale? Aquí. ¿Veis ya la pestaña del Google Colab? Sí. Vale, pues yo la ausencia de sí es que está todo bien. Sí, pero Bueno, aquí básicamente, ¿vale? Ya lo tengo preparado para agilizar y vamos a ir viendo un poco estas cuatro estrategias con un caso de uso. Vale, lo primero, antes que nada, vamos a instalarnos las librerías necesarias, ¿vale? En este caso, por ejemplo, simplemente la de OpenAI, porque es el modelo al que vamos a hacer peticiones en tiempo real, ¿vale? Me he guardado alguna respuesta por si acaso falla y la podríamos usar, ¿vale? Pero la idea es hacer esto en tiempo real. Y bueno, Roche Score, ¿vale? Es una librería de una métrica estadística que veremos a continuación. Entonces vamos a esperar que ya se está dado. Nos importamos las librerías que necesitamos, ¿vale? Para después. Y bueno, aquí es importante solo quedaros que bueno, el OpenEA y APK, ¿vale? Para atacar, ¿vale? Para lo que veis que es verdad que vamos a atacar directamente el modelo que vamos a evaluar. Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué caso de uso tenemos para este caso? Bueno, yo he creado aquí, ¿vale? Esto es un caso de uso real, que además no el texto en sí, pero sí el caso de uso, es la transcripción, ¿vale? De una sesión de refinamiento que si aquí pues os dedicáis, entiendo la mayoría, al desarrollo de software, una sesión de refinamiento es básicamente donde el product owner trae, vamos a simplificar mucho, historias de usuario, las explica al equipo y el equipo pues tiene un debate y al final una estimación, ¿vale? En este refinamiento, ¿vale? Si lo vais así leyendo en líneas principales, bueno, pues simplemente van hablando de alcance, van hablando un poco de si tenemos todo, seguro que os suena, ¿vale? Son cosas de nuestro día a día. Los criterios de aceptación, el definition of done, si estamos de acuerdo, y al final hay unos puntos importantes, ¿no? Que es que el formato final no está cerrado, que la estimación es de 8 puntos, y que bueno, que hay un riesgo, ¿no? De que si cambia el formato a otro, tenemos la estimación no es válida, ¿vale? Entonces tendremos que verlo.
Fijaros que yo aquí no voy a decirle más nada, ¿vale? Vamos a guardar nuestro refinamiento en la variable refinamiento, ¿vale? Y ahora, ¿qué he montado aquí? Para aquí lo que tenemos es una instrucción, ¿vale? Que simplemente vamos a decirle, oye, dame una lista de principales acuerdos generados en la siguiente conversación de una sesión de refinamiento de un equipo de desarrollo. Cada acuerdo debe ser una frase corta y sencilla, no más de 5 puntos, ¿vale? Entonces, a esta instrucción le vamos a concatenar el refinamiento anterior y vamos a hacer una llamada, perdón, a, a OpenAI, utilizando el modelo, ¿vale? GPT 4.1 para el ejemplo. ¿Vale? Esta respuesta aquí que está comentado es por si acaso esto falla. Pero esperemos que no y así vemos en directo la respuesta del modelo. ¿Vale? Ahí, aquí lo tenemos. ¿Vale? Nos ha entregado 5 puntos. ¿Vale? Con lo que ha entendido que son los acuerdos generales de ese refinamiento. Perfecto. Vamos a ver si esa respuesta es correcta o no. ¿Es correcta? Yo les digo que sí. Nada de lo que dice aquí es mentira, pero es correcta como yo quiero. ¿Me está extrayendo bien el contenido? Vamos a verlo con reglas de evaluación. Una prueba rápida es, oye, yo espero, lo que hablamos, palabras esperadas, que hables de incertidumbre, riesgo, que comentes tabla básica, ¿vale? Para este caso que ad hoc, ¿vale? Para que vayamos viendo. Y 8, porque entiendo que la estimación. Aquí igual que 8, podría poner estimación. Una función básica que simplemente va a comprobar si la palabra está en la respuesta, en la cadena de respuesta, y nos va a sacar el assertion, ¿vale? Entonces ejecutamos y ha fallado. Ha fallado porque me dice la palabra riesgo no se ha encontrado en la respuesta, ¿vale? O sea, para mí es importante que detecte un riesgo y me lo ponga de forma explícita en uno de los puntos. Aquí ya voy avanzando un poco el ciclo de vida de una evaluación. Vale, ¿yo ahora qué debería hacer? ¿Vale? Si para mí es muy importante, pues en este caso mejor debería refinar mi prompt inicial e indicarle si detectas algún riesgo, debería ser uno de los acuerdos y a la conclusión que se haya llegado de mitigación del riesgo, por ejemplo. ¿Vale? Em, fijaros, sin embargo, vamos a quitar la palabra riesgo, que sí que habla de incertidumbre, ¿vale? Está por aquí. Pero tampoco me habla de, o sea, si quitamos esto, debería pasarlo por la respuesta, ¿vale? Todas las palabras están en la respuesta. Vale, ¿qué pasa si 8 lo pongo así? Pues me dice que no, ¿vale? No está. ¿Por qué? Porque esto es un test determinista. ¿Está 8 como cadena o no está? Esto, otras estrategias sí que lo darían por bueno, porque son capaces de entender que 8 numérico y el 8 de eh, string, cadena, es equivalente, ¿vale? Entonces, vamos a poner también aquí ahora, ¿vale? Dejadlo como estaba, ¿vale? Y bueno, pues va a decir que no está a riesgo, ¿vale? Aquí vamos a ver ahora la respuesta que me dio Copilot, ¿vale? Con Microsoft Copilot, use. Y me define otros 5 puntos, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, que aquí si está el 8 numérico, estaría ok, pero con el 8 tampoco. Entonces, vamos a chequear. Me dice que riesgo tampoco está en la respuesta, ¿vale? Otro modelo que no incluye la palabra riesgo, cuando para mí es importante. Vamos a ver una última respuesta, ¿vale? En este caso sería Gemini. Copié, pegué el prompt con el refinamiento tal cual a los modelos, ¿vale? Sin modificar nada. ¿Y aquí de qué nos habla? Pues nos dice igual. La palabra incertidumbre no está en la respuesta. Si miramos bien, tampoco está riesgo, pero es que tampoco habla de incertidumbre. Entonces, la respuesta de Gemini no tiene como importante joder, el riesgo grande que hay en esa historia de que básicamente puede cambiar totalmente la definición. Vale, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, pues yo me podría ir, ¿vale? A mi prompt inicial aquí y meterle una instrucción para que tenga en cuenta el riesgo de forma explícita. Vamos a hacer una prueba sencilla, ¿vale? Si detectas algún riesgo, debe ser uno de los puntos
indicando además plan de mitigación. ¿Vale? Vamos a forzar un poco la máquina. No sé qué va a salir porque como lo voy a ejecutar ahora en tiempo real, vamos a ver qué me dice. ¿Vale? Como los otros modelos de la respuesta guardada no puedo hacerlo, pero bueno. De momento le hemos generado aquí, riesgo, en negrita, en grande, ¿vale? Y en plan de mitigación en la misma línea, ¿vale? Entonces, si yo ahora chequeo y eso, pues bueno, ya riesgo sí que está, incertidumbre, tabla básica, pero no está 8, ¿vale? Pues bueno, podríamos también meterle si para mí es importante, oye, añade la estimación, si se ha llegado a un acuerdo de estimación, debería ser uno de los puntos principales, ¿vale? Porque al final es el acuerdo base. ¿Vale? Para que veáis un poco cómo que de cerrado puede ser al final. Porque realmente si hablas de incertidumbre, a ver, te puedes poner un requisito, pero es un riesgo también, ¿no? O sea que la incertidumbre es un riesgo per se. Vale, vamos a pasar a otro tipo de reglas de evaluación, ¿vale? Lo dicho, si queréis hacer un experimento en tiempo real, me decís y lo intentamos meter si es algo rápido, ¿vale? Formato y estructura. Pues podemos definir, oye, un tamaño máximo, ¿vale? Estamos diciendo que no sea, o sea mínimo, ¿vale? Que mínimo me dé 100 caracteres. No quiero que resuma demasiado, ¿vale? Vamos a ver si hoy es un JSON la respuesta, ¿vale? Y no quiero que tenga markdown, ¿vale? La respuesta. Quiero algo de texto libre. Vale, vamos a cargar las funciones y ejecutamos sobre la respuesta de ChatGPT. Vale, dice, no, de ChatGPT, bueno, sí. No es un JSON. Vale, vamos a comentar esto, ¿vale? Uy. Vamos a comentar esto por aquí. Oh, coño. Joder, está con... Vale, un segundín que ya no me acuerdo cómo se comentaba aquí. Lo tengo por aquí arriba. Ah, con 3. Vale. Vale. Hasta aquí. ¿Vale? Vale, me dice que ok. Sí que tiene más de 100 caracteres y tiene formato Markdown. ¿Vale? Vamos a hacer la misma prueba sobre Copilot. ¿Vale? Dice el JSON. Si lo... Bueno, aquí. Perdón. Y si los comentamos, ¿vale? Dice ok. Vamos a comentar también sobre la respuesta de Gemini, ¿vale? Y en principio todo ok. ¿Vale? Esta es fácil, ¿vale? No he metido frases muy complicadas. Seguridad y cumplimiento, ¿vale? Por ejemplo, yo quiero que la respuesta no tenga palabras como API key, secret, password, token. Es decir, imaginaros que consiguen entrar en el sistema, modifican el prompt, que tiene acceso, pues a lo mejor a los servidores, sería capaz de extraer esta información y devolverle la respuesta, ¿vale? Es algo que nos podrían hacer. Bueno, pues yo tengo una capa que me va a hacer que esto lo intentemos evitar, ¿vale? Luego, también lo que hablábamos del tono, ¿no? Y en esta conversación, ¿vale? Bueno, es una transcripción muy de andar por casa, pero si fuese una conversación real, imaginaremos que ese refinamiento se subió de tono, ¿vale? Subió de tono, vamos a poner esto en español mejor. Bueno, a lo mejor hubo malas palabras. De cualquier forma, o el modelo interpreta que una persona puede ser idiota, ¿vale? Es raro que te lo saque, pero pues, vamos a imaginarlo. Yo en mi respuesta de ese resumen, porque imagina que este resumen puede ir a, yo qué sé, a un canal más ejecutivo, no queremos que aparezca en ningún lado. Entonces, sería que no tiene esto, ¿vale? Entonces, que no tiene palabra prohibida ni lenguaje ofensivo. No voy a hacerlo sobre Copilot y Gemini, pero bueno, ya veis que es todo ok, ¿vale? Sería una forma de poder meter lo que hablábamos, palabras prohibidas, y ya sea por temas técnicos o por tono de lenguaje.
Vale, esta ya tiene un poquito más de chicha, ¿vale? Es la penúltima, sería cumplimiento de instrucciones. Es decir, y esto no sé si supongo que os ha pasado porque a mí me ha pasado más de una vez de decirle, oye, bueno, este resumen de lo que sea, sácame una lista de puntos principales y ya está. Y de repente me saca 5 parrafazos o me saca listas dobles, ¿vale? Y claro, ya se vuelve todo loco. Pues yo pondría poner un evals de decir, oye, no quiero listas anidadas, ¿vale? Y con una expresión regular, por ejemplo, intenta sacarlo. En este caso yo voy a decir que, oye, voy a contar el número de bullets, de puntos que has sacado. Voy a confirmar que no hay código dentro de la respuesta. Esto también podría estar un poco en parte en la seguridad, ¿no? Pero bueno, que no hay código. Y que me estás devolviendo la respuesta en español, ¿vale? Ya veis el uso de expresiones regulares como hablamos antes. Y bueno, esto es más fácil porque esto, bueno, he metido algunas palabras que son en español para asegurar que las tiene, ¿vale? Si ejecutamos sobre la respuesta de OpenAI, vemos que cumple todo, ¿vale? Tiene más de 3 puntos clave, no contiene fragmentos de código y está en castellano. Si lo ejecuto sobre la respuesta de Copilot, obtenemos algo diferente. Dice, la respuesta tiene menos de 3 puntos clave. Es interesante porque si yo vuelvo hacia atrás a mi respuesta de Copilot, yo leo 1, 2, 3, 4, 5. Sí que veo 5 puntos. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, Copilot me ha dado 5 puntos, básicamente dividiéndolo por intros. Es decir, no ha puesto, por ejemplo, que yo como estoy midiendo, que sea un bullet point, que tenga delante un guión, ¿no? Esto no lo tiene. Entonces, sí me da 5 puntos, tal, pero no cumple mi regla de formato. ¿Vale? Pues a lo mejor a Copilot habría que especificarlo, que cada bullet point debería ir con un guión delante. ¿Vale? Y si la ejecutamos sobre la respuesta de Gemini, todo ok. Además, todo es español y no tiene código ninguno. ¿Vale? Ya vais viendo que es la misma, en este caso para comparar, para que nos veamos cómo sirve, simplemente podríamos estar con un modelo e ir iterando hasta conseguir mi respuesta. Esto para que veamos un poco diferentes respuestas de modelo, cómo pueden cambiar. Y luego, bueno, la consistencia interna, ¿vale? Definimos una función que vea si están los pares, si no, verdadero o falso. Esto es muy de andar por casa porque lo hago queriendo para luego que veamos con otra métrica que podríamos detectar este tipo de incoherencias de forma, más entre comillas, más natural. Porque, a ver, que aparezca un sí y un no en un texto de 5 líneas, de más de 100 palabras, es bastante probable, ¿vale? Pero bueno, sería una forma. Y luego, uy, aquí igual, ¿vale? Si te tuviese show, bueno, no debería, ¿vale? Todo bien. Si lo confirmamos para Copilot y para Gemini, pues cumpliría, ¿vale? Hasta aquí sería la parte de... ya deja compartir. De las pruebas de técnica de evaluación de primero. A ver, vuelvo por aquí. A ver. Vale. Ahora, ¿cuál vamos a aplicar? Vamos a aplicar la siguiente, que serían métricas de Machine Learning. ¿En qué nos vamos a basar? ¿Vale? En estas métricas. Es la evaluación mediante modelos de aprendizaje profundo, Deep Learning, ¿vale? O sea, seguro que os suena porque Machine Learning sí que tiene ya bastante tiempo y bueno, pues nos puede ayudar para capturar el significado y la relación lógica del contenido. Va un paso más que las reglas de evaluación que hemos visto antes. ¿Cuáles son los puntos clave? La similitud semántica, ¿vale? Usa modelos de representación vectorial y mide al final la cercanía entre la respuesta y la referencia, ¿vale? Que ya os iré comentando, pues que iremos hablando de la Gold Reference, que es como qué debería haber salido, ¿vale? Y no depende de palabras exactas, como si estábamos haciendo antes. También puede tener modelos de inferencia lógica, que son redes entrenadas
para detectar contradicciones, ¿vale? O soporte, pero bueno, contradicciones como el que hemos intentado detectar a mano antes, entre el contexto, ¿vale? Y la respuesta. Y luego, que este va a ser el único que vamos a ver en código, un modelo de clasificación, ¿vale? Y que te da un score, ¿vale? Que te va diciendo, da una probabilidad, ¿vale? Vamos a verlo en un caso real, ¿vale? Paso a compartir otra vez. Aquí, ¿vale? Volvemos aquí. Y ahora vamos a la evaluación basada en Machine Learning. Tenemos otro caso de uso diferente, ¿vale? He cogido básicamente 5 noticias de forma aleatoria, porque además esto Machine Learning nos vale mucho para categorizar, es algo que las IA hacen bastante bien. Perdón, gracias. Y me he cogido simplemente 5 artículos. Uno de cine, ¿vale? Que habla sobre la próxima película de Los Vengadores. Uno hablando de comida en general, otro de entretenimiento y en este caso habla de teatro, y otro de tecnología que habla sobre la versión del sistema de Nintendo Switch 1 y 2. ¿Por qué esto? Porque yo lo que voy a pedir al modelo, mi sistema que hace, categorizar. Yo voy a tener un conjunto de categorías, yo quiero que lea el resumen y me diga qué categoría cree que es, ¿vale? Tengo un sistema de categorización de noticias. Esto que parece muy fácil, ya veremos que puede fallar. Entonces, volvemos. Yo me abro mi cliente, la instrucción es básica, clasifica el siguiente artículo, ¿vale? Lo vamos a hacer ahora con un bucle para ir pasándole las diferentes respuestas, ¿vale? Clasifica el siguiente artículo en las siguientes categorías y le doy unas cuantas. Si no es de ninguna categoría de la lista, indica desconocido. Y mira, y esto, para que no meta más texto del necesario, digo, oye, no añada explicación alguna. No me interesa saber cómo has llegado a la conclusión. Nada más. Solo quiero el nombre y únicamente el nombre de la categoría. ¿Por qué? Porque esto mejor, mira, pues si puede ser el input, si sabéis o conocéis N8N, ¿vale? Pues de un flujo de automatización, ¿vale? Que es tipo cine, y si es tipo cine, pues a lo mejor conecta con otros temas. Aquí lo que sí he hecho, ¿vale? Con vuestro permiso, porque no quería ya quedarme tieso de tantas peticiones al OpenAI, me he guardado. No, OpenAI sí que vamos a hacerla, ¿vale? Me he guardado las otras. Entonces, he guardado los artículos que habéis visto en 4 variables diferentes, ¿vale? Artículos 1, 2, 3 y 4, joder. Y en categorías esperadas, le meto que el primer artículo es de cine, soy yo el que está diciendo cuál es la referencia, ¿vale? El segundo artículo es de comida, el tercero de teatro, y ojo aquí, ¿vale? Yo le digo que el cuarto artículo de tecnología, y luego que me lo clasifique. Entonces, lo que vamos a hacer es que por cada artículo vamos a ejecutar este prompt, ¿vale? Tengo el prompt que es mi instrucción con el artículo, llamamos y vamos a ir viendo cómo me da los resultados, ¿vale? Vale. Vale, aquí me dice que ha calculado que el primer artículo es cine, el siguiente comida, el siguiente teatro y el siguiente videojuegos, ¿vale? Aquí difiere. ¿Por qué? Porque yo al final como humano experto, pues yo te digo que el artículo 4, aunque hable de Nintendo Switch, realmente está hablando del sistema operativo. Entonces, para mí, sin entrar en detalles ni debates, estás hablando de tecnología, no de videojuegos per se. Entonces, ¿cómo aplicamos aquí Machine Learning? ¿Vale? Pues simplemente tenemos aquí algo muy simple, ¿vale? Para no tampoco meternos en mucho detalle. Calcula la precisión, ¿vale? De todas las categorías que ha hecho con las esperadas. Y obviamente, pues es un 75%, porque está fácil, ha acertado 3 de 4, ¿vale? ¿Este umbral está bien para mal? Bueno, pues aquí lo ideal que sería entrenar mucho más, ¿vale? El modelo para que vaya acertando, ¿no? Yo aquí le diría, oye, bueno, aquí ya podrías entrar incluso a preguntarle por qué el artículo 4 lo ha categorizado como tecnología o decirle, este artículo sería tecnología. Coge otro
4 artículos, 1000 artículos, pasarlo, comprobar, mirar hasta que mi accuracy, mi precisión, sea, por ejemplo, yo que sé, un 95%, que es algo que a lo mejor nos sentimos cómodos, que de esto hablaremos. Oye, tiene que ser 100%. ¿Cómo de margen tengo para fallar, para que el sistema falle? ¿Vale? Entonces, vamos a poner de nuevo la diapositiva y explicamos la siguiente técnica. La siguiente técnica o estrategia, vamos a hablar de métricas estadísticas, ¿vale? He puesto Bleu ahí en medio porque no conseguía que me pusiese las dos que yo quería y al final me ganó, ¿vale? Y se quedó así. Pero bueno, al final, ¿qué es? Es una medición cuantitativa, ¿vale? De similitud léxica entre una respuesta generada y una referencia humana, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que mide? La coincidencia exacta de la secuencia de palabras. Entonces, tenemos el modelo Bleu, ¿vale? Eh, pero nosotros lo que vamos a probar también es Bleu y Roche, ¿vale? Uy, se me ha ido. Espérate, este es el siguiente, ¿vale? Modelo Bleu, es Bilingual Evaluation Understudy, ¿vale? Es capaz de poner un score de similitud. Y luego Roche también me gusta más porque está enfocado en el recall, de la recuperación de información. Porque que eso es prioritario para traer de resumen y asegurar que el contenido clave está presente, ¿vale? O sea que nos puede ayudar mucho. Vamos a verlo en código cómo funciona. Y vamos a ver cómo también cómo falla. ¿Vale? Evaluación estadística. Vamos a abrir aquí. Vale. Aquí tenemos un caso de uso diferente. Yo me he cogido igual por ahí de un artículo, un pequeño párrafo, ¿vale? Que habla sobre un poco sobre la inteligencia artificial en 2026, ¿vale? Como, bueno, como el autor lo veía. Y le voy a pedir a mi modelo que me haga un resumen, un titular, un resumen. Es decir, tienes esto, sácame un resumen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí vamos a tener el code de reference, que lo he hecho yo, ¿vale? Es decir, yo que este resumen y yo he creado una referencia, ¿vale? Que es la estándar, ¿vale? Que puede estar mejor o peor, pero es lo que yo considero que he hecho, ¿vale? Hay cosas muy pequeñas que no se ven, como por ejemplo una última frase que yo pongo cambios basados, por supuesto, en inteligencia artificial. Y aquí ellos dicen, y todo esto tiene un nombre de inteligencia artificial, ¿vale? Le he pedido nada, es que no he puesto ni prompt porque es básicamente le he dicho, sácame un titular de aquí con un tamaño máximo y a ChatGPT, a Gemini, sí, porque esto lo hice a través de ChatGPT directamente, Gemini y Microsoft Copilot. Bueno, me dio una respuesta a cada uno, que todas son correctas, pero ¿cómo es de correctas cada una? ¿Vale? Si hacemos con Bleu, ¿vale? Al final tenemos una librería que usar, por eso digo que si queréis lo podéis usar desde el principio, ¿vale? El perfect match básicamente es, oye, ¿qué pasa si vamos a ver si esto no falla? Si comparo Golden con Golden, ¿qué pasa? Bueno, pues dice que un 1, ¿vale? Un 1 es lo máximo que podemos tener de score. Si comparo la referencia con la de ChatGPT, ¿vale? Ay, nos da 4,98. Vale, he dicho que lo máximo es un 1, no, eso es cuando es el 100%, ¿vale? Tenemos 4,98. Si miro la de Gemini, tiene un 3,85, ¿vale? Y la de Microsoft un 1,06, ¿vale? ¿Qué tiene, qué es lo que tiene diferente o no? Pues básicamente que el número de palabras que tienen iguales a la referencia dorada, la estándar, ¿vale? Va cambiando. Entonces, ¿qué es lo que pasa a esto? Que esto, tanto esto como Rose, si tú cambias, por ejemplo, una técnica de es a no es, ¿vale? El score no se va a ver muy perjudicado, como vamos a ver ahora, por ejemplo, pero te sigue diciendo que es correcta. Mira, vamos a hacer un ejemplo práctico. Yo voy a poner, ¿vale? Mira.
en mi Golden Reference, vamos a poner, oye, cambio pasado, por supuesto. Cambio pasado. Cambio no está en basado. ¿Vale? Por supuesto, inteligencia artificial. ¿Vale? Todo lo contrario. Es como esto que te estoy explicando, no tiene nada que ver con la inteligencia artificial. ¿Vale? Lo vamos a guardar. ¿Vale? El perfil match sigue funcionando. Vale, la respuesta de ChatGPT antes tenía un 4,98, ¿vale? Ya se ha quedado en un 4,84. Es decir, muy cerca del score que tenía original, ¿vale? Y realmente no modifica. Cuando realmente la respuesta es totalmente incorrecta, ¿vale? Voy a poner otro de 100. Vale. Y ahora vamos con otra métrica estadística, ¿vale? Igual, que es la librería que instalamos antes, que nos da un score, ¿vale? Esto, mira, diferentes dimensiones, ¿vale? Tenemos nuestra Golden Reference con todas las respuestas, ¿vale? Aquí te dice la precisión que tiene, la dimensión, ¿vale? El recall que ha tenido, ¿vale? Y cómo se mide, ¿vale? Aquí esto ya más complejo porque estos datos habría que luego machacarlos. Pero si vamos viendo, pues básicamente te va dando. Si es aquí, por ejemplo, eh, baja de 0,5 a 0,34, ¿vale? Vas bajando todos los valores, incluso el final, ¿vale? Pues que está en la línea, incluso mucho más, ¿vale? Al final, estas técnicas estadísticas, el problema que tienen y que creo que la siguiente estrategia lo corrige es que no... vamos a compartir espérate, por aquí. No tiene en cuenta el contexto, el tono, muchas cosas que son muy importantes, ¿vale? Como si lo tiene en cuenta nuestra siguiente estrategia, que es esta. LLM, un modelo como juez, ¿vale? ¿Qué es esto? A mí de las que más me gustan, ¿vale? Pero también puede ser complicado de implementar. Es el uso de un modelo de lenguaje avanzado, ¿vale? Para evaluar, este modelo le llamaremos teacher o profesor o juez, ¿vale? Para evaluar la calidad, la coherencia y la seguridad de la respuesta de otro modelo, al que llamaremos student, ¿vale? Mediante criterios que se han definido en lenguaje natural, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esta estrategia? Hay una evaluación semántica, ¿vale? Supera la limitación de los modelos anteriores, porque aquí sí que valida intención, tono, el razonamiento, ¿vale? Entonces, permite calificar respuestas que quizás no son idénticas a la referencia, pero sí son correctas, ¿vale? Eso es un paso muy importante. El alimento con humanos, no sé cómo poner esta frase, pero bueno, hay una correlación superior al 80%, ¿vale? Con el juicio humano. Es decir, el 80% de las veces lo harían como lo haría un humano, ¿vale? Sobre todo en tareas de creación de contenido, de desarrollo de software. Entonces, bueno, al final puede ser un proxy de cara a la última técnica, que es la intervención humana, porque te filtra el 80% de los casos, ¿vale? Y bastante más económico. ¿Cuáles son las desventajas? Tiene sesgos inherentes. Es muy, 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 muy vulnerable al positional bias, que es básicamente que tiene preferencia por la primera respuesta, ¿vale? Entiende que la primera respuesta en general es la más correcta, ¿vale? Es un sesgo. Y otro sesgo que tiene inherente es el verbosity bias. Favorece las respuestas largas sobre las precisas, ¿vale? Es un sesgo que tiene que entiende que cuanto más contenido me dé, más texto me cuentes, bueno, que la respuesta es mucho más correcta que si me lo resumes en dos frases, cuando no tiene por qué ser así. Entonces, esto requiere técnica muchas veces de mitigación, ¿vale? Por ello, la prueba que hemos hecho, que le poníamos precisamente las categorías, no me cuentes historias, o sea, me das solo, por favor, la categoría que crees que es, ¿vale? Porque te lo razonaba. Entonces, como no lo necesito, o sea, al principio no me interesa ahora, ¿vale? Em, vamos a ver ejemplo práctico, ¿vale? Este ya sería el último ejemplo práctico que vamos a ver de la técnica.
de utilizar un modelo como juez, ¿vale? ¿Cuál es el caso ahora de uso? Vamos a seguir aprovechando, ¿vale? El Golden Reference de antes. Entonces, vamos a guardar de nuevo por si acaso que hemos modificado cosas. El titular que yo he hecho y cómo me lo ha sumarizado ChatGPT, Gemini, Microsoft Copilot. Primer paso, vamos a formar al juez, ¿vale? Vamos a hacer un prompt para decirle, oye, eres un experto en evaluar la calidad de los resúmenes. Se te va a dar un resumen de referencia, que es el mío, y un resumen generado, ¿vale? Tú debes evaluar la calidad del resumen generado pasándote y le asignas una puntuación como tú mejor decidas entre 1 y 10. Y en este caso, si quiero que me des una explicación de la puntuación, ¿vale? Y bueno, esto es para forzar un poco la salida como hemos hablado antes. Quiero que me devuelvas JSON y que me vayas poniendo esto, ¿vale? Que me vayas explicando el resumen de referencias es este, el resumen generado es otro. Aquí le podríamos meter un evals de estructura, por ejemplo. Y tu salida solo debe ser un JSON, ¿vale? Porque esto lo voy a utilizar. A ver si lo hace, ¿vale? Entonces, bueno, guardamos el prompt, ¿vale? Vamos aquí está, a meterle los valores de reference summaries y summary, ¿vale? Y vamos a tener tres, ¿vale? Tres referencias, una por ChatGPT, otra por Gemini y otra por Microsoft. Entonces, esto sí que lo vamos a hacer en tiempo también real. Vamos a pedirle a GPT 4.1 que me evalúe la respuesta, incluso una es la suya, ¿vale? Entonces, vamos a ver, espero que esto funcione bien porque queda muy chulo. Está evaluando la respuesta de ChatGPT, ¿vale? Le da un 9, ¿vale? Gemini y nos da una pequeña resumen que ahora veremos. A Gemini le da también un 9 y al Microsoft Copilot pues le da, no le ha gustado, un 9. No está muy creativo, entonces vamos a forzar un poco la máquina, ¿no? Aquí te dicen, al final resumen generado, captura de idea central, transmite adecuadamente, capta la esencia, patatín, patatán, vale, muy bien. Vamos a forzar un poco la máquina, ¿vale? Vamos a cambiar. Por aquí lo tengo. Que ChatGPT, ¿vale? No mejorará la calidad de vida, ¿vale? Esto lo debería captar como diciendo que no tiene nada que ver con la Golden Reference, ¿vale? Bueno, vamos a ver si es verdad. Pasa que me voy a comer aquí. Vale. Nada, esto lo dejamos igual. Vale, cargamos de nuevo esto. Y bueno, vamos a ejecutar todos. Así también veis que puede incluso dar notas diferentes a los mismos summary que antes ha evaluado. A ver, ¿vale? ChatGPT lo baja a un 6, que a mí me parece poco. O sea, debería ser un 0 básicamente porque dice, y Gemini le ha bajado al 8, siendo exactamente lo mismo. Y Microsoft 365 Copilot sigue el 9, ¿vale? Vamos a ver por qué le ha bajado al 6. Dice, oye, el resumen genera correctamente la importancia, patatín, patatán. Sin embargo, el resumen generado introduce un error lógico al usar no mejorar de calidad de vida, cuando el texto de referencia dice lo contrario, que sí lo mejorará. Además, amplía la idea, convención de tecnología. Bueno, es su criterio. Ahora, al final, a ver, le hemos dado aquí una información de 4 líneas. Pero ya veis que, uno, no determinista, a Gemini le ha dado dos notas diferentes. Es más, vamos a forzar un poquito más la máquina, ¿vale? Y ya nos vamos al colofón final. Y le vamos a decir que me dé entre 1 y 100, ¿vale? Que dé un poco más de detalle. Vamos a dejar también como estaba el... ¿Vale? Esto así. Venga, ya lo ejecutamos. Vamos a ver si es capaz de bajarlo más al detalle y ver un poco la diferencia y que no todo sea entre 8 y 9. ¿Vale? Baja a 65, tiene sentido, ya hemos quedado en 6, baja a 90, está redondeando. Ya subió del 8 y ahora pues vimos que Microsoft Copilot, pues que antes era un 9, realmente es, bueno, entre comillas para entendernos, un 8,7. ¿Vale? Bueno, la aplicación sigue siendo la misma, ¿vale? Eso sí que aquí te dice, ojo, hay un error de redacción en la frase. Bueno, ahí está tomando una decisión que a lo mejor no le corresponde. Yo como juez no quiero que tú expliques el por qué hay ahí, ¿vale? Tú simplemente tienes que decir que
no está. Entonces, bueno, ya veis que lo que yo estoy haciendo ahora es la última diapositiva que vamos a ir a ver la técnica, es lo de Human in the Loop. ¿Vale? Yo soy el humano experto y yo aquí, por ejemplo, pues esto sería un falso positivo y tendría que decirle al juez que por ejemplo, que no intente saber por qué tiene la mala nota, ¿vale? O sea, explícame el por qué, pero no infieras el motivo de por qué se ha escrito así. Eso no es no es tu función, ¿vale? Bueno, vale, pues con esto vamos a ir ya yendo a ver si me deja ahora aquí. Y vamos a la última técnica. Human in the Loop, ¿vale? ¿Qué sería, vale? Sería la integración estratégica de expertos humanos en la materia, ¿vale? Y muy importante, en el ciclo de vida de evaluación. ¿Qué es esto qué ventajas tiene? Bueno, obviamente nos proporciona el estándar de oro de una grandísima fidelidad, ¿vale? ¿Esto a qué ayuda? A calibrar métricas automáticas y al modelo como juez, ¿vale? Corrigiendo falsos positivos o negativos. Un experto humano sí que tiene capacidad para manejar los corner cases, ¿vale? Es decir, eh, esto es muy indispensable, por ejemplo, para dominios en los que no puede haber ambigüedad y todos los corner cases tienen que ser manejados. Por ejemplo, antes veíamos el tema legal, el tema médico, el tema de seguridad, ¿vale? O sea, no puede fallar ahí, ¿vale? Y luego se potencia el Active Learning Feedback, ¿vale? Que básicamente es que los resultados del feedback humano de este experto se utilizan para, lo pongo por aquí porque ya no me cae por ningún lado, el RLHF, ¿vale? Reinforcement Learning from Human Feedback, que básicamente es optimiza el alineamiento del modelo de forma iterativa, ¿vale? Vamos a ir terminando. Vale, ya sé que son los evals, si lo necesito o no, y ya hemos visto 5 estrategias de cómo evaluar. Me voy a saltar una diapositiva para ir directamente al ciclo de vida de una evaluación. ¿Vale? Identifico cuatro fases clave. La primera, inicial, ¿vale? Sería el modelo o la hipótesis, ¿vale? Esto es el núcleo al final de la inteligencia artificial. Es el estado actual del modelo que vamos a someter a prueba, ¿vale? Es el punto de partida en donde está el conocimiento en crudo, ¿vale? El siguiente paso, pues, sería la evaluación. Fijaros que además a mí me gusta mucho porque Evals no solamente evalúa, no solamente mide, sino que compara, ¿vale? Entonces te puede dar el equilibrio entre, oye, ser muy preciso y tener alucinaciones, velocidad versus calidad, que eso también es parte del desarrollo de software tradicional, y seguridad versus utilidad, ¿vale? El siguiente paso sería lo que yo he hecho ya incluso al final, que es el refinamiento per se. O sea, la optimización, lo que se llama el fine tuning, ¿vale? Ajustes técnicos, pues bueno, en este caso de un programa inicial, también podría ser de parámetros o incluso cambios en la arquitectura. Al final esto es el motor que impulsa la mejora. Y muy importante, el último paso realmente no sería directamente volver a probar el modelo, sino, oye, el modelo ha fallado, no basta saber que ha fallado y tal, sino hay que ver los datos de entrada, los datasets de prueba y la ingeniería de prompting que hay para entender por qué falló, ¿vale? De tal manera que podamos tener de nuevo una hipótesis, un modelo ya de nuevo entrenado para volver a evaluar. ¿Qué nos sugiere todo esto? Bueno, que un sistema, para que esté basado en una IA que podamos confiar, no nace perfecto, ¿vale? Se construye a través de este ciclo de vida, ¿vale? Cuando desarrollamos productos, siempre hablamos del feedback del usuario, pero nuestro software hace lo que tiene que hacer. Pero luego el usuario lo ve y nos da feedback y
queremos ir en otra dirección. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿vale? Pero mucho más amplio, porque encima el core de nuestra aplicación es algo no determinista. Entonces ya no es solo el feedback de usuario que también nos llegará, sino el cómo estamos dando la respuesta, ¿vale? ¿Vale la pena evaluar? ¿Vale? Esto es un poco la pregunta de inicio. Ahora sabemos todo. Pues mira, yo lo que quiero transmitiros es que depende, depende. ¿Vale? Imaginario, yo estoy empezando, tengo una idea y bueno, mi idea al final es una pequeña máquina de un engranaje 2. ¿Tengo que perder mucho esfuerzo en evaluar? Pues ahí depende un poco del contexto también de mi aplicación, ¿vale? En general, si es muy pequeño, pues no vale la pena y tampoco hace falta que todo pase por evals. Ya depende yo si quiero tener, pues eso, un escudo súper fuerte, por ejemplo, un sistema súper robusto, por ejemplo, para algo de seguridad, o puedo permitirme que se rompa el sistema en algunos puntos porque tengo ese margen, ¿vale? Entonces, ¿cuándo no emplear esfuerzo? Pues cuando tengo una máquina simple, una aplicación muy simple y el impacto de que o mejor dicho, el impacto de que algo se rompa, ¿vale? De mi círculo roto es irrelevante, ¿vale? ¿Y cuándo sí emplearlo? Pues por supuesto, siempre que queramos un sistema muy robustos, por ejemplo, aplicaciones de cara al cliente, si el modelo toma decisiones médicas o financieras o de seguridad, no deberíamos permitirnos el fallo, ¿vale? Vale, para terminar, me has saltado una diapositiva. Os quería comentar dos cosas. Vale. Uy, se me ha quedado esto. Bueno, aquí. Vale. Perdón, aquí. ¿Qué técnica debería usar? ¿Vale? Construir esta matriz un poco para que veáis según cuál sea mi prioridad, debería usar una técnica u otra. Si, por ejemplo, a nivel de infraestructura, tengo un pipeline de despliegue y necesito feedback rápido y que sea determinista, pues tenemos las métricas estadísticas, ¿vale? Porque no quiero que, digamos, una API externa de un modelo tarde mucho y mi pipeline se quede pillado, ¿vale? El nivel de semántica. Es decir, si quiero detectar que ha dicho lo mismo con diferentes palabras, pues hay ya técnicas como el Verde Score que no hemos visto, ¿vale? Que podemos usar. Luego también podemos usar librerías que te calcula la distancia vectorial, ¿vale? Para saber si la respuesta vive en el mismo espacio que la fuente y tiene sentido con el contexto que le rodea. Luego, si ya queremos matices y razonamiento, ¿vale? Como el tono, la utilidad y lógica ya compleja, deberíamos meter un modelo como juez. Y si ya queremos que esto funcione 100%, pero claro, no caigamos en el testing manual y que lo haga todo, ¿vale? Deberíamos introducir un experto, un human in the loop, pero para calibrar todos los anteriores, ¿vale? El humano no evalúa cada prompt, ¿vale? Sino que valida, por ejemplo, que el juez, el LLM, esté alineado con el criterio de negocio. Vale, y ya para terminar, os quería enseñar que, bueno, que no reinventemos la rueda. Yo os voy a enseñar muy rápido tres opciones que tenemos en el mercado, ¿vale? A ver, por aquí, compartir, aquí. Tres opciones que tenemos en el mercado, ¿vale? Que las tengo por aquí. A ver si me deja abrirlas. Vale, aquí. A ver aquí está, vale. Que son Langsmith, ¿vale? Voy abriéndola. Deep Eval y PromptFu, ¿vale? Langsmith, ¿vale? Langsmith al final lo que nos ayuda es, pues, es un completo framework que tiene la versión de pago, pero bueno, que por ejemplo nos ayuda a iterar sobre prompts, ¿vale? O correr una evaluación y medir performance, fallo, incluso desplegar, ¿vale? Es un conjunto, un framework muy completo y bueno, ya veis que aquí, ¿vale? Ya simplemente tendríamos que meterle el input, ¿vale? Cuál queríamos el output, cuál es lo que esperaríamos, el modelo. Bueno, aquí tendríamos pues ya temas de monitorización, de dataset de experimentos para ir alimentándolo,
¿vale? Cómo van subiendo los scores de las respuestas que vamos dando, imaginaros en producción, si cada vez son más finas, etcétera. Esto sería el Langsmith, que bueno, me daría para otra charla entera. DeepEval, ¿vale? Es una alternativa open source, ¿vale? Para evaluar modelos. Simplemente tendríamos que instalárnoslas, ¿vale? Hacernos una cuenta y nada, conforme lo tuviésemos, ya vemos que lo más fácil le metes un input, ¿vale? Tenemos un output y luego ya tienes herramientas esperadas, output esperado, contexto y aquí ya sobre esto, ¿vale? ¿Vale? Vas viendo, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya que, por ejemplo, simplemente es usarlo directamente, ¿vale? Aquí te enseña casos de uso, LLIMA, IVALs, prompts, MCPs, tenemos de todo. Y para terminar, ¿vale? Pues PromptFu, ¿vale? Que también lo quiero enseñar porque es open source, ¿vale? Y básicamente, bueno, a mí me encanta esta captura porque vas viendo cómo preguntas y respuestas te va diciendo si pasa, no pasa, ¿vale? Y qué deberías cambiar, ¿vale? Y esto va aprendiendo. Entonces, por ejemplo, si os fijáis la respuesta de Jane, dice, oye, ¿tienes alguna promoción o descuento variable? La respuesta, que la categoriza con 0,42, malísima, le dice, oye, como una inteligencia artificial, no tengo acceso real. Yo no quiero que digas esto, ¿vale? Yo creo que digas esto, que sí, porque aquí, sin embargo, tú puedes chequear nuestro website, no sé qué. No, dile directamente, vete tú al website, saca la información y dice, sí, Jane, tenemos una promoción donde tienes el 20% de descuento en tu par de zapatos, ¿vale? Esto sería un caso práctico. Y aquí es como, bueno, de línea de comando, como lo vas montando, ¿vale? Esto es, y ya luego tiene un panel de monitorización, ¿vale? Para ver vulnerabilidades y riesgos. Y bueno, pues eso sería todo. Vale, disculpad el apretón final porque es que se me ha ido el tiempo un poco. Y no sé, si tenéis alguna pregunta o duda o reflexión, pues yo encantado de oíros. Álvaro. Sí, bastante interesante, ¿eh? Enhorabuena. Tengo una duda. Imagino que todos estos evals, a medida de que digamos, los modelos van avanzando y el prompt inicial se va mejorando, ¿recomendarías estos evals em, en casos concretos donde realmente las consultas no son tan interesantes? Es decir, no impactan tanto en cuanto a lo que es la respuesta. Me explico. Si son consultas pequeñas acerca de un documento, como has dicho antes, no merece la pena. Pero ¿crees que los evals, a medida de que los modelos avancen, eh, pueden ir mejorando? Sí, o sea, yo creo que debería, o sea, no debería usarse para un caso de uso tan pequeño o sin tanta evaluación, Claro, por lo menos a día de hoy, porque el coste no vale la pena, ¿no? claro. El coste de que lo implementes, tal, que tampoco va a tardar mucho tiempo, pero vas a tardar casi lo mismo que escribir en prompt o meterle tú una mejora. Ahora bien, si ese prompt va creciendo y ya imagina un sistema multiagente o que ese output se utiliza para otro sistema, ahí es donde yo creo que empieza a ser crítico, independientemente del tamaño del sistema. O sea, del momento Ujú, en el que tu output, por ejemplo, eso se le enchufe, me lo inventé, a un flujo de hecho N, que lo va a usar ujú. para otros temas, ahí ya deberías tener una red pequeña de seguridad, como yo lo veo. Pero si es algo Vale, atómico, que tú dices eso, que no rompe nada, eh, que, a día de hoy no, por lo menos como yo lo veo. vale, vale, vale. Tú sabes que esto es muy subjetivo, que esto vamos Claro. aprendiendo, es un camino de aprendizaje, Ujú. pero yo creo que van por ahí. Vale, vale. Gracias. Nada, tío. ¿Alguna pregunta o reflexión? Vale, pues nada, agradeceros a todos y todas vuestro tiempo, ¿vale? Que haber aguantado aquí la chapa entera. Y
cualquier cosa por LinkedIn me podéis encontrar, ¿vale? Que yo siempre he abierto a debates y a hablar de todos estos temas. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Guille. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta ahora. Gracias. Chao, hasta chao. luego. Chao, chao. Chao, Guille, gracias. Luego.